the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D.O.E. Yeah, yeah, yeah. Da-da-da-da-da. It's the one and only Eagle Double G. Eagle Double G. Hold up. Yeah. Swirl. Caminando así él lo miraba directamente a los ojos. No es que no quiero que lo ayudes, porque aunque no lo creas también sé lo que es ver cómo alguien que aprecias se desvanece delante de tus narices sin poder hacer nada. Aún así el bosque mágico demoníaco es uno de los 3 lugares más peligrosos de estas tierras. Eres joven, he vivido al menos lo de 2 vidas tuyas, así que sé de lo que te hablo. Habiendo escuchado todo salía de aquel destrozado castillo. Si en tu corazón está ayudarlo, hazlo. Ya eres lo suficientemente grande como para tomar tus propias decisiones, solo te pido que te cuides. Una sonrisa apareció en aquel rostro, un leve temblor llamó la atención de todos, viéndose como parte del espacio parecía decaer en su misma composición, mientras que al mismo tiempo una luz dorada con esencia de un ser vivo se estrellaba ferozmente en contra de un planeta algo alejado de allí. Viendo el cielo estaba sorprendida. Después de todo aquello había abierto el cielo a la mitad dejando ver el espacio exterior. ¿Qué rayos fue eso? Elevándose salió de su planeta. Después de todo lo sucedido había llamado su atención, y más al haberse estrellado cerca de su territorio. Quédense en este sitio. Saliendo detrás de ellas fue seguido por él, viendo el planeta donde aquella extraña luz se había impactado bajó para ver la situación, mirando como aquellas 2 personas hacían lo mismo, mirando el gigante agujero que había en la parte central de aquel planeta. Mencionó, sea lo que sea que haya impactado tan furtivamente contra esta tierra, dudo mucho que siga siquiera con vida. Acercándose miraba al fondo de aquel gigante cráter. Enfoca tus sentidos, aún sigue fluyendo algo de esencia de ahí dentro. Usando atracción corporal, enormes trozos de tierra se vieron salir disparada al cielo. Entrecerrando los ojos miraba como una especie de luz violeta se acercaba. Un grito feroz expandió aún más el cráter provocando que ellos se alejaran, mirando como la luz que rodeaba a la persona que había salido gritando de aquel cráter se desvaneció. Miró que era una mujer que estaba en pésimas condiciones físicas de rodillas, las lágrimas cubrían aquel rostro. Acercándose vio como una suma considerable de sangre salían de la espalda de aquella mujer. Preocupación evidente en su rostro la hizo bajar por completo la guardia. Tocando el hombro de aquella mujer miró cómo se tensaba. Tranquila, no pienso atacarte y mucho menos hacerte daño, al contrario quiero ayudarte. Esas heridas que tienes en la espalda no se ven para nada bien, necesitas ayuda. Viendo aquellas 3 personas y al ver a Kakaroto un leve recuerdo pasó por su cabeza, mientras que mareos intensos la volvían a casi desmayar. Sosteniéndola miró a Kakaroto, llevémosla a mi hogar, está muy mal, si no la ayudamos en máximo 5 minutos es muy probable que pierda la vida. Entendiendo la situación cargó a la chica, saliendo de aquel planeta y llevándosela al territorio principal de aquella mujer denominada Reina Alada. Con la respiración forzada y el corazón palpitando a 1000, miraba el rostro de aquel joven tan parecido a alguien que en el pasado en su trabajo como guardiana de almas había conocido. No podía evitar preguntarse si había sido el destino o simple suerte. Media hora pasó volando donde el cuerpo de medicina se habían llevado a aquella chica para tratar sus heridas y salvar su vida. ¿Qué pasa? Te noto muy pensativo. No lo sé, cuando traía a esa mujer la mirada que tenía sobre mí me hizo sentir un poco incómodo. Es la primera vez que me siento así y no sé cómo explicarlo. Mordiéndose el labio lo miraba directamente reprimiendo algo en ella. Después de todos los pensamientos de aquel joven estaban en un lado y los de ella en otro. Acercándose no pudo evitar reírse por lo bajo entendiendo lo que pasaba con la chica. Caminando hacia él mencionó, lo sucedido nos interrumpió de cierta manera, pero ya no importa, al menos no por ahora. Entiendo, entonces vámonos joven. Soy Kakaroto. Bien joven Kakaroto, yo soy Draco, pero las presentaciones para después vamos. Mirando como ambos se marchaban ella se sentía extraña, caminando hacia su castillo un recuerdo
Pasó por su cabeza: algún día las acciones que ante tus ojos ves mal de parte de tu hermana las entenderás, porque naturalmente tú también lo harás. Mientras tanto, con Kakaroto y Draco, volando por aquel enorme espacio, miraba lo grande que era el mundo que habitaban: sistemas solares, mundos, territorio pertenecientes a otras fuerzas y galaxia. Todo le parecía interesante en su transcurso. Mirando como él miraba a su alrededor, no puedo evitar pensar: parece un niño, siguiendo su camino. Él canalizó energía en su puño, impactándolo con una barrera, destrozándola en un instante. Miraba muy bien tu entorno, Kakaroto. Es muy poco probable que te encuentres con una bestia en estas tierras, no obstante puede que con mutantes y seres mágicos. Sí, déjame decirte que este bosque no es llamado monte mágico demoníaco solo porque sí. Ilusiones, plagas en el ambiente, trampas en el entorno y seres mágicos cazadores de cultivadores son lo que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí vamos, un portal se los trago y al aparecer. Se le hizo muy evidente el cambio de temperatura y cambio ambiental de la zona. Mirando su alrededor, miraba que Draco no estaba por ningún lugar. Pétalos de flor se regaron en el ambiente que parecía tranquilo, sintiendo como unos brazos lo abrazaban por detrás. Miró a una mujer que nunca había visto sonriéndole. Usando algo de fuerza fue capaz de tirarlo al suelo. Subiéndose encima, tocaba parte de su pecho, acercando su rostro a él. Él mencionaba con una voz suave: solo déjate llevar, pequeño cultivador. Mirando que aquella mujer estaba a punto de besarlo, un piquete en el pecho fue capaz de hacerlo entrar en sí. Notando que se había quedado parado de la nada, miró hacia abajo viendo que una serpiente le mordía el pecho. Sosteniéndola, la disparó al cielo, haciéndola explotar al lanzarle una esfera de energía. Un rugido aturdidor desde la cima de él fue capaz de ponerlo en alerta, viendo como una esfera gigantesca de sustancia viscosa se le acercaba desde el cielo. Se movió con agilidad, viendo como al impactar donde antes estaba parado, se descomponían. Una serpiente gigante se alzó en la cima de aquel bosque, teniendo su mirada fijada en él. Sintiendo peligro a sus espaldas, comenzó a correr, notando como serpientes le daban caza. Intentando elevarse, el cuerpo se le hizo 10 veces más pesado, haciéndole imposible poder volar. Mientras corría, miraba que incluso su velocidad se veía afectada. Lanzándose a un precipicio, miró hacia arriba, viendo como aquellas serpientes también se había lanzado. Canalizando energía, tuvo que cubrirse el rostro con la otra mano, al ver cómo la energía que canalizaba había explotado justo en su mano. ¡Qué rayos! Un temblor feroz se sintió cuando él se impactó ferozmente contra la tierra sin ninguna defensa al caer desde aquella altura. Tosiendo sangre, miraba que incluso su defensa corporal había sido afectada. Sustancia verdosa se metió entre sus heridas, entumeciendo levemente sus articulaciones. Los pétalos de flor que antes lo habían metido en una ilusión seductora aparecieron de nueva cuenta, volviéndolo a ser. Sintiendo como lo agarraban por el cuello con cero fuerza, miraba que esta vez no era solo una, sino que eran dos mujeres más, que lo miraban como si fuera un platillo exquisito que se quisieran comer. Un recuerdo surgió en su cabeza: ilusiones y seres mágicos son a los que tenemos que tener más en cuenta. Recordando cómo había vuelto en sí momentos antes, canalizó parte de su energía interna para hacerla explotar y causarse algo de daño, logrando su cometido. Viendo como esta vez más de la mitad de serpientes estaban a punto de morder su cuerpo, estallando energía de su cuerpo las pulverizó. Usando energía restablecía parte de las heridas que tenía. Notando como el aire se distorsionaba, él se movió con inteligencia antes de que la serpiente lo volviera a inmovilizar. La compresión, un viento cortante fue capaz de cortarle levemente parte de la cara. Mirando hacia atrás, notaba como algo muy veloz se le acercaba, lanzando un puñetazo. Una expansión de energía tras la colisión de ambos golpes creó ondas de vientos feroces que dispersaron los pétalos de flor que ya se estaban acercando. Canalizando energía entre sus garras, lanzó un garrotazo que alcanzó la parte superior de su pecho, provocando que retrocediera. Caminando hacia él, aquellos ojos lo miraban como si fuera la primera presa del día. Viendo como aquella mujer de aspecto algo extraño para él se acercaba, su visión empezaba a nublarse. Apretando los dientes pensaba: carajo, la denominada reina alada sí que tenía razón.
este sitio es extremadamente peligroso. Estallando en velocidad fue capaz de perdérsele de vista, llegándole por el costado le impactó una feroz patada entre las costillas, quebrándole 3 de estas y impactándolo contra la tierra. Cruzando los brazos se le acercó poniéndole la pata encima del pecho, miraba el cuerpo de aquel joven sin perderse ningún pequeño detalle, mordiéndose el labio no pudo evitar excitarse. Después de todo, pese a que estaba acostumbrada a aquel lugar, era natural que sus hormonas estuvieran por los cielos. Maldita sea, qué desperdicio de hombre. Pese a su situación él comenzaba a enojarse. Desde que pise este maldito sitio he recorrido el camino cercano a la muerte ya varias veces, ya me tiene harto. Pentagramas en forma de sellos se hicieron visibles en su cuerpo por breves momentos, y al mismo tiempo un instinto feroz de la muerte la hacía retroceder. Humano tenía que ser, pero aún así que la presa se resista lo vuelve aún más entretenido. Primero te cortaré el flujo de energía interno y luego te paralizaré las articulaciones. Probaré de primera mano que tan dotado estás como hombre y luego te mataré. Corriendo ágilmente se concentraba en mantener la poca visión clara que aún le quedaba, sonriendo ni siquiera se dignó a siquiera moverse, viendo como Kakaroto lanzaba un puñetazo cubierto de energía púrpura al aire cuyo creó una onda de choque feroz por la potencia, apareciéndole detrás tocó su espalda con la suya, ágilmente lanzó una patada hacia atrás volviendo a golpear a la nada, tocando su barbilla miraba como una y otra vez. Aquel joven, pese a que era fuerte, solo lanzaba golpes al aire, sosteniéndolo por el rostro lo impactó con ferocidad en contra de un árbol atravesándolo por la potencia. Pobres humanos se vuelven insignificante con el paso del tiempo dentro de este sitio, vista nublada, sentidos totalmente distantes a la realidad y curación interna variada son una de las tantas pequeñas cosas que el monte mágico demoníaco le puede causar a un humano. Te pesa el cuerpo, pequeño cultivador. Una sonrisa apareció en su rostro mientras que lo agarraba por el cuello y lo hundía aún más en la tierra, acercando su rostro al cuello de aquel sujeto lo mordió profundamente, y luego lo besó haciendo lo que quiso con él. Después de todo, estando como estaba no podía ni siquiera moverse. Cuando estaba a punto de profundizar aún más la situación él fue capaz de quitársela de encima y salir de aquel semientierro que lo tenía inmóvil. ¿Qué sucede, chico? Es cierto que estás en condiciones físicas deplorable, aún así créeme que no te ves para nada mal. ¿Estás demente? Dime algo, ¿es que acaso no sientes el cuerpo ardiente? No te mientas a ti mismo, sabes que quieres hacerlo, después de todo estás casi tan ardiente como yo, tu boca dice una cosa y tu cuerpo otra, aunque no lo creas en esa parte, sigo siendo pura, así que deberías sentirte privilegiado. Detonando energía contra la tierra comenzó a correr lejos de ella. Maldita sea, ¿qué es lo que me pasa? Ella tiene razón. Mirando el ambiente notaba un olor peculiar en el entorno, suspirando trataba de calmar. Joder, tan cerca que estuve de hacer lo mío y me distraje, tengo que encontrarlo antes de que me lo roben, lo hagan suyo y luego lo maten. Refugiándose en una cueva, su ritmo cardíaco estaba bastante alterado, tanto así que cayó desmayado, pasando 4 horas donde la tonalidad, gravedad y temperatura de aquel lugar habían cambiado radicalmente. Él abrió los ojos de repente, notando que gran parte de sus heridas habían desaparecido, se miraba el cuerpo más que sorprendido, escuchando pasos a sus espaldas. Se puso en alerta. Veo que ya despertaste, pequeño y lindo cultivador. Mirando cómo aquella mujer caminaba a su alrededor en círculos, como si lo analizara, no sintió hostilidad de parte de ella. Te ayude a que te recuperarás, pero déjame, y te felicito, eres la tercera persona capaz de vivir tanto estando en la parte central cercana a Río de Lamentos. Tengo que admitirlo, subestime demasiado a este bosque, aún así tengo que encontrar algo que solo está en este sitio. Caminando en círculos sus ojos brillaban con un brillo peculiar. Entraste justo a la casa de la muerte al pisar este sitio. Lo peligroso que es este mundo para los humanos es algo un tanto temible. Cuando te encontré y te curé me preguntaba ¿qué hacía alguien de tu especie en este sitio? ¿A qué te refieres con mi especie? ¿Acaso no eres humana? Usando algo de presión lo tomó con la guardia baja, desestabilizándolo y provocando que cayera al suelo, rodeando parte de su cuerpo por detrás. Se le acercó demasiado, todos los seres vivos exceptuando a las bestias de clase serpiente que estamos en este sitio somos semimutantes, habemos gente que no aparentamos lo que somos, ejemplo yo misma ahora mismo estoy en modo reposo, pero si desató siquiera el 15% de mi fuerza, la esencia de dragón perteneciente a mi persona podría liberarse y en dados casos, incluso mutar el lindo cuerpo que tienes detrás. Aprovechando la situación comenzó a preguntarle cosas para sacarle información, notando como aquella mujer que lo tenía abrazado por detrás se volvía
parecía más atrevida con él mientras más pasaba el tiempo. Estoy buscando una planta medicinal que crece cerca de aquello que ustedes llaman río de lamento. ¿Crees que puedas ayudarme a encontrarla? La única que quedaba que estaba en el lugar más fácil de tomar ya se la llevaron. No obstante, esa clase de plantas medicinales que les sirven a ustedes los humanos en su mayoría crecen en la orilla central del lago. El problema radica en el simple hecho de que incluso yo no tengo permitido acercarme a ese sitio, ya que las restricciones compuestas por el lago alteran mi metabolismo sacándome de control, pero tú siendo un humano tienes mayores posibilidades de llegar que yo. Sin embargo, deberías de hacer algo primero, y ese algo que es acostarte con una fémina perteneciente a este mundo. Nuestros cuerpos están acostumbrados a este tipo de ambiente, y al tener el tipo de contacto físico de lo que ya sabes produce que la energía vital que nosotras liberamos también se te pegue, provocando que las ilusiones y sentidos totalmente dispersos que este mundo les dispersa vuelvan en sí a este lugar, reconocer tu aroma como el suyo. Por eso en la gran mayoría de casos, cuando una mujer semimutada tiene relaciones con un humano, acaba con su vida después del acto para no dejarle el privilegio de ser parte de este mundo. Y a mí que me asegura que no me matarás después de que hagamos eso. Si hubiera querido hacerlo a la fuerza, créeme que ya lo hubiera hecho, pero me da más curiosidad ver qué tan satisfactorio es cuando el humano también está de acuerdo, y obviamente se puede mover aparte. Después de eso el cuerpo se calma y puedo seguir cultivando sin preocuparme por las feromonas en mi cabeza. Adelante. Ágilmente se le subió encima controlando la situación desde el inicio. Mientras tanto, en otra parte del bosque, él volaba con rapidez mirando cómo detrás serpientes le daban una persecución extensiva, sacudiéndose la sangre que tenía en su mano. Recordaba cómo para sobrevivir tuvo que dejarse capturar por una semimutada y matarla después de que se le pega la esencia vital del bosque. Espero que el mocoso se encuentre bien después de todo el maldito portal que forma la entrada a este maldito lugar nos dispersó a los dos, explotando en fuerza impacto un puñetazo contra la tierra, dificultando el movimiento de sus persecutoras. Explosiva de la muerte, esa energía se disparó, una explosión se vio alumbrar la zona. Siendo inteligente cargó el puño de la muerte y mucho antes de que la serpiente gigante que tenía encima siquiera rugiera, le impactó aquel furtivo puñetazo, no siendo capaz de dispararla, no obstante sí de cerrarle la boca antes de que rugiera. Explotando en velocidad se metió en el bosque mucho antes de que la sustancia viscosa que aquella serpiente soltaba lo alcanzara. Mientras se movía dejaba energía inyectada en la tierra para cuando la serpiente gigante se recuperara y lo siguiera explotarán y la hirieran, cosa que pasó más rápido de lo que esperaba. Llegando a la parte central del lago de lamentos, se metió dentro del agua disparando una esfera de energía al cielo antes de hundirse dentro para que si por si acaso Kakaroto aún seguía con vida y lograba recuperar sus sentidos la sintiera y apareciera, sin saber que hundirse en aquel lago le traería un gran dolor de cabeza. Grandes destrozos de parte de aquella bestia pusieron la zona levemente en alerta al perder a su presa de vista. Las explosiones causadas por la furia de aquella serpiente perduraron por casi 2 horas, llegando los temblores a la cueva donde estaba Kakaroto, que de por sí hace apenas 4 minutos ya estaba bastante ruidosa. Saliendo miraba como levemente alejado había esfera de energía en el cielo con la esencia de Draco. Mirando levemente hacia atrás mencionó, espero que te cuides, eso lo decía mientras se desplazaba mirando que ya no sentía el cuerpo pesado pudiendo volar. Maldición, no siento las piernas, moviéndose con velocidad. No sabía que había sido la 5ª persona en tener la facultad de no pertenecer a ese mundo y aún así tener todos los sentidos intactos, así como también ser el primero en hacer lo que hizo y no haber matado a una semimutada para lograrlo. Dando una vuelta en su propio eje, fue capaz de detener el garrotazo que se le había sido lanzado desde su espalda. Presión provocada por su instinto de la muerte fue capaz de inmovilizarla. No pudiendo evitar sorprenderse, se vio ser estampada contra la tierra enterándose como tiempo atrás había hecho con él. No pensé que me volvería a topetar contigo, pero déjame decirte algo, ahora pasas a ser mi presa. Inmovilizándola comenzó a tocar partes de su cuerpo viendo cómo ella no se resistía, mordiendo su cuello la marcó y luego se alejó viendo cómo se había quedado inmóvil. Siguiendo su camino se reía levemente. Después de todo solo había jugado levemente con ella dándole lo que quería y solo con eso la había dejado sin poder hacer nada. Cuando entiendes la situación la gente se vuelve muy predecible. Llegando al lago notaba como a la lejanía aquella serpiente gigante devastada parte del bosque. Fuertes ondulaciones de energía se dispararon de su cuerpo,
mientras él en su misma composición salía disparado con pura velocidad, puño destructor celestial vete directamente al infierno, aquel puñetazo impacto en contra de aquella serpiente siendo capaz de que aquella gigante criatura se estampara ferozmente contra la tierra por la potencia, el rugir de aquella bestia a ser golpeada retumbó la zona interrumpiendo el proceso vital de alguien que se encontraba en la parte más profunda de aquel lago, caminando al frente aquellos pasos reflejando valor y imponencia, pusieron en alerta a la bestia, no obstante mucho antes de que él hiciera algo un láser de energía de tono plateado impactó la cabeza de aquella serpiente pulverizándola en un segundo, un temblor al caer lo que quedaba de su cuerpo al suelo se sintió en toda esa zona, con aquella formidable espada dio solo 4 cortes al aire provocando que lo que quedaba del cuerpo de aquella serpiente se volviera carne picada, energía plateada salía de su palma, maldita bestia asquerosa, lanzando la energía pulverizó los restos que quedaban, dando un pisotón a la tierra su enojo se hacía muy evidente, liberando su propia presión contra esto la de ella, grande fue su sorpresa al verse alcanzado como si no fuera nada, cosa que lo puso en una rodilla, notándolo ya que al caer había hecho algo de ruido miro que no podía respirar, es tan débil que ni siquiera fui capaz de notarlo, controlándose dejó de infligir presión, dándose media vuelta caminando hacia ese lago dejándose llevar por la ira. Se abalanzó en su contra cargando su puño de energía destructora lo lanzó saliendo disparado cuando chocó con una corteza de energía protectora, mirando hacia atrás levantó una ceja levemente confundida, de repente le apareció enfrente, viendo como aquella mujer lo miraba, se sentía levemente pequeño delante de aquellos ojos, que lo miraba como si siquiera no existiera, no vuelvas a intentar a atacarme, puedo dejártelo pasar una vez no obstante no habrá una segunda y será mejor que desaparezcas de mi vista bastante problemas, me cargó encima como para también preocuparme por alguien de tu categoría, ¿acaso me estás amenazando? Ella tocó su frente con solo un dedo, pese a que solo había sido un toque su cabeza, se impactó directamente contra la tierra, caminando al lago se dejó caer al agua, la tierra donde estaba se puso de tono rojo por lo candente de su aura, viendo cómo estaba a punto de hundirse salió disparado hacia ella, impactándole una patada que la sacó disparada hacia arriba, sin ningún rasguño aquella expresión facial sin emociones. No había siquiera cambiado un poco, no tengo tiempo para esto, un torrente de agua le disparó al cielo cuando ella sostuvo el rostro de Kakaroto metiéndolo en lago junto con ella, mientras se hundía miraba como aquella chica soltaba su cara cerraba sus ojos y se acercaba a él, en el momento que ambos cuerpos se tocaron ambas conciencias se desvanecieron quedando inconscientes, desde una perspectiva de tercera persona miro fragmentos de lo que parecían ser recuerdos del pasado de aquella mujer, mirando como aquella chica parecía ser de una familia noble de la más alta monarquía, y asimismo mirando cómo era menospreciada por gran parte de su familia, viendo cómo con el paso del tiempo le iba perdiendo el cariño a la gente que la rodeaba, se hacía extremadamente fuerte y se volvía temida, pero pese a todo eso la obligaban a casarse con alguien mayor que ella, viendo asimismo como la persona con la que se había casado la maltrataba hasta el punto de la muerte sin que ella pudiera hacer nada después de todo la tenían amenazar, quitarle la vida a su hermana menor si se atrevía a hacer algo, lo que él no sabía era que lo que veía había pasado ya hacía bastante tiempo y aquel tormento por el que aquella chica pasaba había finalizado cuando la persona con la que estaba casada se había querido aprovechar de su hermana provocando que su ira se desatará, lo matará a él y acabará con todo su legado también, quedando delante de los ojos de su hermanita como una heroína, pero delante del mundo como una asesina.